noches. Yo les doy la más cordial bienvenida entonces a este seminario tipo webinar que hemos construido, desarrollado con mucho cariño, titulado El ojo seco para el tecnólogo médico en oftalmología, estudio de la superficie ocular. Esta actividad está siendo patrocinada por el Colegio de Tecnólogos Médicos, nuestro Colegio de Tecnólogos Médicos, y también ATMOCH. Tenemos también la gentileza de algunos auspiciadores, como lo es Qualitec Ingeniería, que nos brindó unos regalos, y también TEA Pharma, el laboratorio TEA, que también nos hizo llegar unos obsequios, cuyos obsequios los vamos a hacer entrega al final de la actividad. Entonces, como yo les había mencionado en el correo que les llegó de invitación, nuestra actividad consta de 3 charlas, tres exposiciones. Luego al final vamos a tener un espacio de preguntas y al final unos regalitos que obviamente los que están presentes, si su nombre coincide con que estén presentes, que estén conectados, entonces ahí van a poder tener este obsequio. Bien, entonces vamos a presentar entonces a nuestro primer presentador, nuestro colega Cristian Segovia Cabello, quien es tecnólogo médico de la Universidad de Chile. Él es magíster en estadística también, hace poco titulado en la Universidad de Valparaíso. Bioestadística es su área, también de la Universidad de Valparaíso, y posee 5 publicaciones relacionadas al área en cuestión, al área de la superficie ocular. Así que, Cristian, te doy la palabra, ya puedes compartir pantalla. Éxito. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados hasta ahora, y también gracias por la invitación. Gabriel, no sé si comienzo, vamos a esperar un momento para que se conecte más gente. Yo creo que por la hora estamos bien. Ya, ok. Bueno, cualquier consulta que tengan, como mencionó Gabriel, la pueden ir haciendo por el chat para después que sean seleccionadas y responderla al final de la presentación. Por favor, si me pueden decir si se escucha de forma correcta. Sí, todo bien, Cristian. Muy bien. Se alcanza a ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, como ya mencionó Gabriel, mi nombre es Cristian Segovia y me corresponde abrir este webinar con esta presentación introductoria donde vamos a ver, ¿cierto?, lo que es el ojo seco y cómo se ha visto afectado en la actualidad con ciertas condiciones que tenemos ahora debido a la pandemia. Como primera cosa, la definición de ojo seco. En el DIUS, ¿cierto?, que fue un workshop que se hizo de ojo seco en el año 2017, se definió el ojo seco como una enfermedad multifactorial de la lágrima y de la superficie ocular, debido a una deficiencia lagrimal o una excesiva evaporación de la lágrima, que causa daño de la superficie ocular, provocando síntomas de disconfort, distorsión de la visión e inestabilidad de la película lagrimal, teniendo esta última el potencial de producir un deterioro de la superficie ocular, acompañada de un aumento de la osmolaridad e inflamación de la superficie ocular. Una de las cosas importantes acá es que a partir de esta definición se empezó a tratar el ojo seco como una enfermedad. Anteriormente se consideraba que el ojo seco era un síndrome. Esto quiere decir que era un conjunto de síntomas que afectaban obviamente la superficie ocular, pero no estaban asociados a ninguna patología de base. Por lo tanto, a partir del año 2007 ya se definió el ojo seco como una enfermedad propiamente tal. Y además se agregaron algunas cosas que obviamente esto va acompañado de una deficiencia de la lágrima o una excesiva evaporación, los que nos da un poco la clasificación de ojo seco, y también se introdujo el tema de la osmolaridad y la inflamación de la superficie ocular. Después, en el año 2017, se hizo otro DIUS, que fue el DIUS 2,
y se intentó simplificar un poco esta definición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como esta definición incluía la osmolaridad y la inflamación, hay algunos pacientes que muchas veces, o en algunas ocasiones, la osmolaridad se puede encontrar normal, por lo tanto, se sacó de esos términos y se definió el ojo seco de la siguiente forma. El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, que va acompañado de síntomas oculares en la que la inestabilidad e hiperosmolaridad de la superficie ocular, la inflamación y el daño de la superficie ocular y las anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. Y en esta definición, la cual se intentó simplificar un poco, la del año 2007, se agrega esta pérdida de la homeostasis, donde ahí se considera obviamente el aumento de la osmolaridad, la inflamación, etc., pero se agregaron algunas anomalías neurosensoriales, ya muchas veces asociadas a lo que es el dolor neuropático, donde a veces hay pacientes que tienen muchos síntomas, pero los signos clínicos no necesariamente están muy alterados. Con respecto a la prevalencia de ojo seco depende de la definición que utilicemos de ojo seco. ¿Eso qué quiere decir? Depende si utilizamos los síntomas para definir ojo seco o los signos clínicos. Ya si utilizamos los síntomas, se estima que la prevalencia es entre un 5 a un 50% de la población. Ya si utilizamos los signos clínicos, esta prevalencia incluso podría llegar al 75%, o sea, podría ser mucho mayor. Ahora, si vemos esta prevalencia es muy heterogénea. En general, el 50% de la población, esta prevalencia está relacionada a un ojo seco leve, y el 5% está relacionado a un ojo seco de tipo más severo. ¿Ya? Ahora, también podemos ver que la prevalencia de ojo seco se puede ver afectada por algunas características. Por ejemplo, en este gráfico de acá, ¿cierto? Nosotros podemos observar que a medida que aumenta la edad, tiende a aumentar la prevalencia de ojo seco. En este caso, la prevalencia se determinó según la sintomatología por un cuestionario de síntomas que se llama UFI. Ya podemos ver que aumenta obviamente la prevalencia y que a mayor edad esta aumenta. Pero una de las cosas que llama la atención es que este grupo, que es un grupo de pacientes de 15 a 18 años, igual presenta una prevalencia un poquito más elevada que en los años posteriores. De hecho, podemos ver que la mediana está sobre el 20%, y los años o estos grupos de edad se encuentran incluso bajo el 20%. Por lo tanto, existe un número de pacientes jóvenes que está aumentando su prevalencia o que está presentando más síntomas de ojo seco. Ya, por lo tanto, vemos que existe un aumento en la población joven de esta prevalencia. Ahora, en el gráfico de acá podemos ver que también hay diferencias según el sexo. Por ejemplo, vemos cómo, en general, los pacientes de sexo femenino tienen una prevalencia mayor de sintomatología de ojo seco. Por lo tanto, encontramos que existen ciertos factores de riesgo para desencadenar esta patología o esta enfermedad, que está la edad, el sexo femenino, el uso de lentes de contactos, ya los factores ambientales, que son muy importantes porque obviamente ambientes más secos, por ejemplo, o ambientes donde existe mucho viento, pueden aumentar la sintomatología de ojo seco. El uso de pantallas, que ahora es muy, muy común, sobre todo en las condiciones de teleestudio o teletrabajo, ¿cierto? Ya sean computadores, tablets, celular. Y una de las cosas importantes es que en general al estar utilizando estas pantallas, uno tiende a disminuir la frecuencia de parpadeo, ¿cierto? Tener alguna cirugía refractiva y algunos fármacos sistémicos o tópicos donde obviamente los colirios antiglaucomatosos son uno de los que afectan un poco la sintomatología de sequedad ocular. Con respecto a la clasificación, esta clasificación es la que se hizo también en el DIUS del año 2007, donde generalmente el ojo seco se clasifica en dos grandes grupos, ¿cierto? Por falta de secreción acuosa, o un ojo seco evaporativo, ya donde pueden existir diferentes causas intrínsecas, extrínsecas, ¿ya? Y también puede estar asociado, ¿no?, a síndrome de Sjögren en el caso de falta de secreción acuosa. Ahora, lo importante es que obviamente siempre hay que considerar los efectos del entorno, ya tanto del ambiente interno, como una baja frecuencia de parpadeo, el uso de pantallas, por ejemplo, uso de algunos medicamentos sistémicos, como del ambiente externo, baja humedad, alta velocidad del viento, etc. Ahora, en el DIUS del año 2017, se hizo también una nueva clasificación, ¿ya?
Acá podemos ver que existe una especie de flujograma de cómo actuar frente a un paciente que asiste por molestia o con síntomas de ojo seco, pero lo importante acá es que encontramos tres clasificaciones de ojo seco. ¿Ya? El ojo seco evaporativo, el ojo seco por deficiencia acuosa y un ojo seco mixto. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la distribución acá abajo no es proporcional. Y eso es que principalmente el ojo seco evaporativo es más frecuente de encontrar que los otros tipos de ojo seco. Ya en general se dice que este está presente en un 70% de la población, el ojo seco evaporativo. Ahora, este año, junto a Daniela, que es quien les pone después, nos tocó participar de unos estudios, ¿cierto?, que fueron publicados este año, donde se evaluó el aumento de la sintomatología en pacientes que estaban sometidos al teletrabajo o al teleestudio. Y lo que encontramos es que había un aumento de la sintomatología en estos pacientes. ¿Ya? Habían algunos pacientes que, previo a la pandemia o en condiciones normales de trabajo o estudio, no presentaban sintomatología, y en condiciones de teletrabajo o teleestudio sí empezaban a presentar, y personas que sí tenían alguna sintomatología aumentaban su severidad o aumentaban la frecuencia de estos síntomas. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante considerar que obviamente el uso de pantalla afecta y tiende a aumentar la sintomatología de ojo seco. ¿Ya? En este mismo caso también, actualmente el uso de mascarilla está afectando y aumentando la sintomatología de ojo seco. Ya encontramos que en general, cuando uno utiliza mascarilla, si esta no queda adecuadamente o bien posicionada, parte, ¿cierto?, del aire que uno respira se va hacia el ojo, y esto provoca una evaporación excesiva de la lágrima y puede aumentar la sintomatología de ojo seco. Por lo tanto, en las condiciones actuales tenemos que el uso de pantalla excesivo aumentan obviamente esta sintomatología, y además el uso de mascarilla también está aumentando los síntomas de ojo seco. Por lo tanto, en este último tiempo ha existido un aumento de la prevalencia. ¿Ya? Y también, como ya mencioné, un aumento de prevalencia en población joven. Ya nosotros sabemos que es muy común encontrar en niños que usan muchas pantallas, mucha tablet, mucho celular. De hecho, también se está hablando que hay un aumento de la prevalencia de la miopía, y obviamente también va a afectar que haya un aumento de la prevalencia de pacientes con este tipo de síntomas. Para terminar, en resumen, la prevalencia de ojo seco es heterogénea, ¿cierto? Y se ve afectada por algunas características de la población, como las que mencionábamos, la edad y el sexo. Ya se pueden exacerbar los síntomas según ciertas características del entorno, por lo tanto, considerar el entorno es muy importante. Obviamente, generalmente afecta la calidad de la visión, y esto es importante sobre todo para los tecnólogos médicos que trabajan en consultas refractivas o en guapo, porque obviamente los pacientes se quejan de mala visión. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que cada vez es más frecuente encontrar pacientes jóvenes que presentan síntomas asociados a ojo seco. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que ustedes consideren esta enfermedad al evaluar pacientes en el vicio de refracción o en la consulta que ustedes tengan. Muchas gracias. Excelente, Cristian. Súper, muchas gracias por tu presentación. Tremendos datos que nos diste. Vamos en 184 participantes. Estamos muy gratos, muy sorprendidos de la convocatoria. Ha sido ha habido muy buena participación. Los inscritos también previamente han sido bastante. Antes de presentar a nuestra siguiente expositora, contarles que nosotros el año 2019 estuvimos planificando un curso de superficie ocular. De hecho, lo alcanzamos a promocionar un par de días, pero ya comprenderán, el estallido social y la pandemia hicieron que lo suspendiéramos. Así que este webinar surge un poco como respuesta a ese curso. En realidad todavía tenemos planificado realizar este curso de superficie ocular más adelante. Por lo tanto, este webinar es como un anuncio, como un adelanto de lo que vendría.
seguramente queremos agregar algún componente práctico. El manejo de la lámpara hendidura a veces no es tan dominado, por lo tanto esperamos realizarlo más adelante con una estructura similar a las temáticas que acá estamos abordando de manera resumida. Por lo tanto, esto es un adelanto. Bien. Para seguir continuando con nuestro itinerario, nosotros comenzamos a la hora en honor a las personas que estaban puntualmente conectadas. A continuación, entonces, nuestra colega tecnólogo médico en oftalmología, Daniela Salinas Toro, egresada de la Universidad de Chile, con más de 10 años de experiencia en el estudio de la superficie ocular. Ha tenido 12 publicaciones en el área, participación en proyectos Fondesit y ha participado en distintos proyectos multicéntricos con fondos internacionales. Daniela, adelante, muchas gracias por estar. En el chat estoy recogiendo las preguntas, pueden irlas haciendo y las vamos a abordar al final. Hola, buenas tardes a todos. Gabriel, ¿me puedes decir si ya está compartiéndose la pantalla? Sí, ahí está cargando. Ok. Perfecto, ¿se ve la diapositiva? Sí, estamos súper. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy y en particular a la Universidad Central y a Gabriel por invitarnos a participar en esta webinar. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los dispositivos para el estudio de superficie ocular. En ese sentido, es súper importante, yo no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de las marcas que voy a mencionar a continuación, y vamos a ver más o menos los equipos que hoy en día podemos nosotros utilizar como tecnólogos médicos para estudiar la lágrima y la superficie ocular. Primero, un poco de contexto al respecto. Dentro de la medicina, la oftalmología es una de las áreas médicas que tiene más antigüedad en cuanto a los antecedentes y la historia, partiendo primero desde la antigua Babilonia hasta pasar por Egipto, por Grecia, por Roma, y tenemos varios años de evolución en lo que es el estudio tanto de la parte anatómica como lo que es las adaptaciones y la inclusión de la tecnología, así como lentes, hasta la inclusión de tecnologías más avanzadas como son los equipos que utilizamos actualmente. En ese sentido, y yéndonos más a la parte que tiene que ver con lo que nosotros vemos que es superficie ocular, uno de los primeros equipos que tuvo un impacto muy importante fue la inclusión del oftalmoscopio. En ese sentido, estamos hablando después de 2000 años antes de Cristo, que es la antigua Babilonia, hasta 1800 no hubo mayor incorporación de dispositivos para estudiar la superficie del ojo. Sin embargo, ya cuando empezamos a utilizar lentes, se nos hizo posible a través de la utilización en medios muy rudimentarios de iluminaciones con vela, el poder estudiar más microscópicamente las lesiones que teníamos a nivel de la superficie. Ahora, lo que con respecto a la superficie ocular propiamente tal, una de las incorporaciones más importantes fue la utilización de la tinción con fluoresceína. En ese sentido, estamos hablando de a finales de 1900 que recién se incorporó este colorante orgánico, que fue descubierto por Adolf von Bayer, que fue premio Nobel de Química, y fue primariamente incluido para el estudio de la angiografía en 1871, y recién en 1888, por otro médico, el doctor Manuel Straub, lo incluyó para el estudio de las lesiones en córnea. ¿Ya? Y eso fue un primer paso para poder identificar lesiones que, al ser muy pequeñas y al no tener un buen contraste, recordando que la córnea es transparente, permitió visualizar este tipo de lesiones. Otro de los colorantes que se incluyó a inicios de 1900 fue la utilización del rosa de Bengala. El rosa de Bengala nos permite ver lesión a nivel de la superficie, es un símil a la fluoresceína, pero por su color y el contraste nos facilita más la visualización de las lesiones más bien a nivel conjuntival, ya sea de la conjuntiva vulvar como de la conjuntiva palpebral. Este colorante tiene la particular de su nombre de rosa de la planta que se origina,
y Bengala de la zona de la India donde proviene. Luego, probablemente el test que conocemos casi todos como tecnólogos es el test de Schirmer, que fue incorporado el doctor Otto Schirmer en 1903 y que permite la cuantificación de la producción lagrimal. Hasta ahí son más bien estudios que son más macro, que podemos visualizar más a simple vista, y en ese sentido la incorporación, como bien nombró Gabriel, de la lámpara de hendidura fue un hito súper importante. Este se incorporó en 1911 y con su nombre propiamente tal lo incluyó la casa Zeiss, y permitió realizar una medición mucho más y una evaluación mucho más exhaustiva a los pacientes que tenían lesiones oculares. Luego, entre la utilización de la fluoresceína y la lámpara de hendidura, se pudo incluir la visualización del tiempo de ruptura lagrimal medido con este colorante, en el cual se incorporó en 1969, pero la versión actual que nosotros utilizamos con la luz azul de cobalto, más el filtro de barrera que permite obtener estas imágenes de color verdosa, fueron recién incorporadas en 1995. Luego de eso, también en el mismo año, se logró incorporar otro colorante que es el verde lisamina y el que actualmente se utiliza mucho más que el rosa de Bengala. Esto porque el colorante de rosa de Bengala es tóxico y tiende a reaccionar con la luz que nosotros exponemos en la lámpara de hendidura y por ende ser muy molesto para el paciente. En ese sentido, y probablemente lo que todos pensamos como tecnólogos es que esto está más bien relacionado con lo que el médico realiza a través de la examinación de la superficie ocular, y lo más cercano es la utilización de los test de Schirmer y probablemente ver más bien cuando hacemos tomas de presión con los colorantes con fluoresceína. Por lo tanto, esto que para nosotros nos parece más bien un área relacionada al médico, hoy en día puede ser utilizada y puede ser un aporte que nosotros hagamos otros tipos de estudios que van a ayudar al diagnóstico y a la tipificación del ojo seco. Ahora un poco de repaso, ¿qué es lo que sabemos de la lágrima? Una cosa es tener un buen volumen de lágrima y otra es tener una lágrima de buena calidad. Ahora, tener volumen no significa necesariamente que vamos a lograr lo que a nosotros nos interesa, que es la formación de la película lagrimal. La película lagrimal, que es la que tiene que mantenerse a lo menos 10 segundos sobre la superficie ocular, es la que permite una buena lubricación, el poder refractivo de la lágrima y permite mantener la superficie ocular sana. Y para eso es vital que tengamos un pestañeo que permita estructurar este volumen y a la vez formación de esta película lagrimal. Como bien mencionó Cristian en su presentación, existen distintos tipos de ojo seco y dependen mucho de las características que nosotros queramos medir de los pacientes. En términos generales, la mayoría de los pacientes tienen algún grado de alteración del componente evaporativo que está asociada a la función de las glándulas de meibomio. ¿Ya? Sin embargo, los agudos deficientes y mixtos son un subgrupo súper importante por su asociación con otras patologías sistémicas. Por ende, la tipificación y la identificación de qué tipo de ojo seco tenga el paciente va a permitir que se haga un tratamiento idóneo para cada caso. Súper importante. El ojo seco por muchos años, tanto en el DIUS del 2007 como en el DIUS del 2017, se habló de que era una patología que afectaba principalmente a mujeres más de 50 años. Sin embargo, hoy en día la realidad es que nosotros podemos tener pacientes con mucha sintomatología y muchísimo más jóvenes, e inclusive con daños más severos que pacientes que tienen más de 50 años. En lo personal, a mí me toca ver hartos pacientes jóvenes, usuarios de pantalla, sobre todo con el tema de la pandemia, y también se ha hecho bastante frecuente ver inclusive niños con daño en la superficie ocular secundaria a sequedad de ojo seco, perdón. Ahora, ¿en qué está la tecnología de los estudios del ojo seco? ¿Cuál es la tecnología y qué es lo que estamos realizando hoy en día? En la actualidad tenemos alrededor de unos 20 a 30 exámenes que podemos tipificarlo de forma separada o examinaciones. ¿Ya? Dentro de esto tenemos exámenes de la superficie ocular, test funcionales que están enfocados a ver la repercusión desde la perspectiva visual de los pacientes, y tenemos también la incorporación de distintas tecnologías en el tratamiento de la superficie ocular. El día de hoy yo les voy a explicar más o menos lo que están los dispositivos que se incorporan, que son una parte de los exámenes que hoy en día podemos realizar. Dentro de eso están estos equipos que permiten la realización de mediciones no invasivas
a través de la adquisición de imágenes. Eso permite que nosotros hagamos mediciones cuantitativas y repetitivas que son representativas de lo que al paciente le pasa. Si yo pongo un colorante, pongo cualquier medio en la superficie del ojo, estoy alterando la condición basal del paciente, porque incorporo un nuevo producto. En cambio, con estas tecnologías es posible realizar mediciones sin siquiera tocar al paciente. Los primeros equipos que se incluyeron en este contexto son los equipos de sistemas de iluminación indirecta que se incorporan a la lámpara de hendidura. En ese sentido aparecieron el Tearscope, el EasyTearView y el Polaris alrededor de los años 90, que se incorporaron con unas grillas que permitían hacer mediciones cualitativas. Ahora, los equipos que nosotros podemos utilizar hoy en día como tecnólogos principalmente están enfocados en los topógrafos con sistemas de análisis videoqueratoscópico que fueron incorporados por distintas casas. Uno de ellos fue la casa de estudio Menot de Australia, que incorporó en 1998 el topógrafo E300, que es un sistema de 32 anillos con 9.600 puntos de medición, que permitía visualizar la disrupción de la película lagrimal. Luego, en el año 2020, lanzó una nueva generación de este equipo, que es el topógrafo Meridian, que es un meibógrafo además, permite medir la altura del menisco lagrimal y permite medir las tinciones, que fue lo que les mostré con los colorantes inicialmente. Este es el tipo de reportes que da el equipo, da reportes en mapas y fotografías que permiten realizar un control y un seguimiento de cada caso de los pacientes. Luego está la casa de Topcon con el equipo, el topógrafo TMS-1 del año 99, que es considerado el primer topógrafo que permitió la visualización de la calidad de la película lagrimal. Luego sacó una nueva versión en el año 2016 que permitía la medición del tiempo de ruptura no invasivo, un análisis del pestañeo, un estudio de las glándulas de meibomio, la medición de la altura del menisco y tinciones de la superficie ocular. Del mismo modo, la casa CSO de Italia tiene dos dispositivos, el Antares y el Sirius Plus, que son topógrafos. El primero es un topógrafo de reflexión solo y el segundo incluye una cámara de Chamber. La diferencia básicamente son la parte topográfica, porque en el módulo de superficie ocular lo que mide son ambos los equipos lo mismo, que son las tinciones, la hiperemia, que es la presencia de vaso a nivel limbar y conjuntival, realiza adquisición de imágenes de glándulas de meibomio y además las analiza, permite la medición del menisco también y el tiempo de ruptura lagrimal. Este es el reporte que nosotros podemos tener con este dispositivo. Al igual que los otros, tenemos imágenes que podemos visualizar las glándulas y Daniela, ¿sí? que se había cortado el audio, parece. Sí, la última parte sí la puedes repetir, solo del Sí, Keratov, se cortó el del audio. Keratograph. ¿Cuál? ¿La parte del sesio? Creo que fue, Keratograph. La siguiente diapo. La Ahí, anterior del reporte. No, la anterior del reporte que entregaba el otro equipo. ¿este? ahí. Sí, esa. Perfecto. Ya lo que les nombraba es que el equipo aquí lo que aporta es la medición de las glándulas y el mapa que nos dice las zonas de ruptura de la película lagrimal, que es el mapa que vemos en la parte posterior de acá. Luego tenemos el equipo de Oculus, que tiene dos generaciones, que es el Keratograph 4M del 2011 y el Keratograph 5M del 2012. Oculus es definitivamente uno de los equipos del Keratograph, el que tiene más publicaciones respecto al tema, y eso definitivamente está asociado con la historia que tiene en topografía en general. Aquí hay uno de los equipos que fue incorporado inicialmente, que es el Keratograph 4M, que permitía solamente ver la visualización con fluoresceína, el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo y el menisco. Y su nueva versión, el más utilizado, mide además el menisco lagrimal, el enrojecimiento, permite la evaluación de las tinciones de superficie ocular y la adquisición de meibografía. Este es el reporte que tiene Genvis, que es el Genvis Pro, que en el fondo es un software de análisis de imágenes, en el cual podemos ver en la primera parte menisco, así como las
fotografía de superficie que uno quisiera adquirir, tiene un módulo especial de fotografía, y luego tiene varios mapas que son para poder identificar y dar un score a la severidad de los ojos secos. Ahora, otro de los equipos que se utilizan muchísimo son equipos especializados, es decir, estos ya no son topógrafos adaptados a la superficie ocular, sino que son equipos únicamente orientados a lo que es esta patología. En ese sentido, uno de los que tiene más historia dentro de esta área es de la casa de Tear Science de Estados Unidos, que tiene el LipiView 2 del 2011 y el LipiScan. Este equipo tiene la particularidad que solamente sirve para adquirir imágenes de superficie ocular, como mencioné, y hay una mejoría del LipiView inicialmente al LipiView 2 que incorpora otros patrones de medición que son la ruptura no invasiva, el tipo de pestañeo, la meibografía, y luego sacó un apartado que es el LipiScan, que es solamente para el estudio de meibografía asociado al dispositivo que tienen de tratamiento esta empresa. Este es el reporte que otorga. Tiene varios parámetros que podemos medir que los voy a mencionar y explicar un poquito más adelante. Luego está la casa italiana que es SBM Systemi, que tiene el OSA, el HIDRA y el ICP-MGB, que son los equipos que se adaptan a la lámpara de hendidura, similar a los iniciales, pero que permiten realizar mediciones cuantitativas. Una vez más, los parámetros son bastante similares y tienen el especializado de glándula de mebome que solamente adquiere ese parámetro. También permite realizar una medición y aquí podemos ver cómo se incorpora este equipo. Es bastante más dinámico, más pequeño que los topógrafos y permite obtener la misma cantidad de parámetros que mencioné anteriormente. Del mismo modo, Quantel Medical de Francia también sacó su dispositivo, que es el Agridiac del 2018, que incorpora interferometría, menisco, ruptura lagrimal no invasiva y la meibografía. Luego tenemos los equipos de TSW de visión de Francia, que tiene el TearCheck del 2019, que incorpora algunos dispositivos de medición que son patentados por la marca, pero que siguen en la misma línea los mismos parámetros, que son para medir la superficie, la inflamación de la superficie ocular. Hay algunos otros parámetros que dicen el parpadeo abortivo, que en realidad es el tipo de parpadeo que tiene el paciente, y la meibografía, que sigue siendo como el estándar que tienen todos estos dispositivos. Y lo último que el día de hoy va a sortear Gabriel en un rato más, Bichu Science de China, tiene inclusive unos dispositivos más modernos que son un sistema de lentes que se incluyen con filtros de distintos colores que permiten realizar inclusive mediciones de esta fotografía con un smartphone y que obtenemos calidades que son casi similares a las que tenemos con los equipos especializados, que podrían ser una herramienta muy útil si uno quisiese hacer screening para estos tipos de pacientes. ¿Qué otros equipos tenemos? Podemos utilizar los CT de polo anterior y la microscopía confocal para adaptarlo también a la medición de estos pacientes. Ahora, ¿qué miden estos equipos? Meniscometría. La meniscometría, recordemos el menisco, que es la zona que se genera de acúmulo de lágrimas entre la superficie de la córnea y el párpado, y que vendría siendo una representación del volumen de lágrima que nosotros medimos. Para eso están los primeros equipos que solamente permitían tener una visualización de cuánta lágrima teníamos en el ojo, y hoy en día nosotros podemos realizar fotografías ya sean en luz blanca o luz infrarroja y medir con un pequeño caliper y ver cuánto es la altura de ese menisco. Aquí tenemos dos imágenes de pacientes, un menisco disminuido y un menisco aumentado. Ahora recordemos que una cosa es el volumen y otra es la calidad de la lágrima. A nosotros lo que nos interesa es la calidad y la disrupción de esta película lagrimal. Aquí tenemos una imagen de lo que podemos realizar con OCT. Aquí estamos midiendo la altura, que es el parámetro que miden la mayoría de estos equipos, pero con OCT también podemos medir la profundidad y el área de este menisco. Otro de los parámetros que podemos medir es el enrojecimiento ocular. Algunos dispositivos lo nombran incluso como un signo de inflamación. Hay que recordar que el enrojecimiento ocular es un signo que no es patognomónico del ojo seco, puede asociarse a alergia o infecciones, por tanto hay que tener un poco más de resguardo cuando uno lo analiza. Y lo que hacen los dispositivos en general es la toma de adquisición de imágenes, en la que vemos el área de selección, y podemos identificar las líneas que corresponden a los vasos sanguíneos y hacer una edición de la imagen, que es lo que vemos aquí los vasos y cómo los elimina y calcula en el fondo una figura y fondo
y me otorga un score de enrojecimiento. La escala va a depender de la fábrica, del fondo de la marca del equipo, pero la mayoría de ellos tienen escalas que van a cuantificar cuándo es un enrojecimiento normal o cuándo es alterado. Uno de los parámetros más importantes que dan estos equipos es la medición de la ruptura lagrimal no invasiva. Esto porque representa el gol estándar de privilegio que recomienda el workshop del año 2017. Como les comentaba, que yo ni siquiera tocó al paciente y ya puedo visualizar cómo se comporta su lágrima en condiciones normales, simplemente registrando imágenes y pidiéndole que mantenga el ojo abierto. Aquí podemos ver en estas zonas cómo se produjo la disrupción de la película lagrimal y eso lo podemos cuantificar. Los equipos como Tearscope, que solamente lo podemos ver, visualizar, no podemos obtener un valor. Sin embargo, en otros dispositivos sí podemos ver el valor y se producen dos tipos de ruptura. Un adelgazamiento, una deformación de los anillos, como se ve en la parte inferior, o se puede producir un corte por una pérdida de continuidad de la película lagrimal. Aquí están los mapas que yo les mencionaba anteriormente, aquí lo que vemos es la superficie del ojo analizada, y nos va a dar sectores en donde se va a romper la lágrima de forma más temprana, y eso me lo da en una escala de colores. Mientras más rojo, obviamente, son zonas de rupturas más tempranas. Aquí podemos ver las grillas que utilizan diferentes tipos de dispositivos, Tearscope Plus, el Polaris, el LCT View y el Keratograph. Todos ellos son los que permiten visualizar los tiempos de ruptura lagrimal. La medición de la capa lipídica se basa en un fenómeno que es la interferometría. La luz cuando interfiere con cuando se proyecta sobre una superficie, va a haber una parte que es reflejada y una parte que es proyectada. La parte que es reflejada se va a producir en el caso de la lágrima en dos zonas, la interfaz entre el aire y la capa de aceite, y luego la capa del aceite con la capa acuosa lagrimal. Entonces estas dos reflexiones van a interferir entre sí y van a proyectar en una longitud de onda específica. Esa longitud de onda específica me va a dar el grosor de esta capa y yo voy a poder identificar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del equipo, qué tan gruesa es mi capa. Se ven los distintos colores amarillos en esta zona y los colores cómo se ven, se van dilucidando y se van perdiendo mientras mantiene el ojo abierto. En ese sentido nosotros podemos identificar una capa lipídica normal de color amarilla, bronce, una capa lipídica delgada cuando es blanca y sin estructura, y una capa gruesa cuando obtenemos estos colores violáceos o azulados. El equipo que permite mediciones como el LipIView lo que hace es sacar un promedio entre cada pestañeo y transformar esa escala de colores en valores, y me da un valor específico para esa zona. Junto con eso, además, evalúa el patrón del pestañeo, que yo les comentaba es importante por la formación de la película lagrimal, y me va a decir cuánto es mi valor de capa lipídica promedio y cuántos pestañeos fueron completos y cuántos completos. Finalmente, el parámetro que es más utilizado y que es transversal a todos los equipos es la medición de la mebiografía de no contacto, en la cual uno lo que realiza es una aversión del párpado y una adquisición de imágenes, que en la mayoría de los equipos es una imagen infrarroja. Eso vamos a obtener este tipo de dispositivos, vamos a obtener este tipo de imágenes, que son con iluminaciones indirectas, en la cual las glándulas se van a ver de color blanquecino sobre un fondo gris. Existe un equipo que es el LipIView, que tiene una transiluminación que permite tener otro tipo de imágenes, y en conjunto módulo dual que aumenta el contraste de figura y fondo. Las memografías también se pueden realizar microscópicamente con el microscopio confocal, en los cuales podemos evaluar los acinos glandulares y la cantidad o la densidad del meibum a través del color que vemos dentro de ellos, así como la densidad de estos conductos. Y también podemos ver tanto la estructura acinal en la flecha de color blanco como la estructura ductal en la flecha de color negro. Y finalmente, existen equipos que aún no están en el mercado, que es la memografía de Fourier Domain OCT, que ya permite hacer una reconstrucción 3D de estas glándulas. En conclusión, existen equipos especializados no invasivos que permiten evaluar la superficie ocular y que son una nueva herramienta para nosotros como tecnólogos hacer un aporte en el diagnóstico y tipificación de estos pacientes.
Permite un estudio que es objetivo, sensible y específico, que tiene menor dependencia del examinador, pero no hay que olvidar que son exámenes complementarios y que por sí no eliminan la evaluación que se realiza con la lámpara hendidura, ya que finalmente eso va a definir el protocolo de tratamiento y de seguimiento de estos pacientes. Por último, esto es como para dejarlo invitado a saber que hay otras herramientas. El ojo seco es una enfermedad y es tratable. Hoy en día existen varios dispositivos y tratamientos para mejorar principalmente la función de las glándulas de meiomio, y este también es un área en el que nosotros nos podemos desempeñar. Gracias. Excelente, Dani. Felicitaciones. Bueno, creo que quedó claro que con el Chirmer y el boot estamos trabajando en el pasado. Genial, Dani. Tiraste toda la carne en la parrilla. Parece que había que, no había que hacer eso. Se supone que no había que tirar toda la carne en la parrilla. No, podríamos estar hablando de cada equipo mucho rato y acá Ya, cada súper, una de las tiene mucho rato, así que súper. hay harto por hablar. Súper, gracias, porque justamente pensando en el curso eventualmente que ya les había anunciado, justamente ahí es para abordar todos estos temas con más profundidad. Bueno, estoy leyendo algunas preguntas, pero vamos a seguir el itinerario de responderlas al final. Muchas gracias por todas las preguntas, el interés que hay. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Nuestro colega Cristian Sandoval Vilches, él es también tecnólogo médico en oftalmología de la Universidad de Concepción, magíster en salud pública. Actualmente se desempeña en la UAPO de Coihueco, en la región de Ñuble, y ha participado de docencia y también prestador de JUNAEP. Por lo tanto, la atención primaria es su sello, por así decirlo. Cristian, bienvenido. Vamos sin miedo al éxito. Gracias, Gabriel. Primero que todo, ¿se escucha bien? Sí, súper bien. Perfecto. Muchas gracias a todos los que están conectados, gracias a la Universidad Central, a los auspiciadores, gracias a Cristian Segovia y a Daniela por la tremenda presentación. En mi caso voy a presentar lo que tiene que ver con cómo la atención primaria de las UAPO hemos estado comenzando a trabajar en lo que corresponde a lo que es superficie ocular digamos, en realidad, respecto a lo que nos presentó Daniela, estamos en la prehistoria, absolutamente. ¿Se ve bien la imagen? Se está compartiendo, ¿cierto? Cierto, súper bien. Perfecto. Bien. Bueno, aquí en mi caso, mi presentación es alejado, digamos, en el fondo a lo que nuestros colegas anteriormente han presentado. Esto es, digamos, la presentación de Daniel y Cristian muy técnica, con mucho para aprender. En este caso yo quiero entregar una pequeña visión de lo que se está haciendo en atención primaria. Yo sé que, bueno, acá hay muchos colegas que están conectados, que trabajan en atención primaria y también trabajan en hospitales, así como hay estudiantes de la carrera de tecnología médica, y la verdad que la idea es entregar una pequeña visión de lo que se está haciendo en la atención primaria bajo este tema. Bueno, primero comentar que las WAPO están trabajando desde el año 2008 en el país, han ido creciendo, han ido apareciendo más unidades en todas las regiones del país durante todo este tiempo. Las unidades de atención primaria en sus inicios, el objetivo era terminar con las listas de espera en lo que concierne a lo que es vicio de refracción entre 15 a 64 años, y también aportar en la descongestión de los hospitales del nivel secundario y terciario. Sin embargo, la aparición de las WAPO también incluyó la presencia de manera permanente de la especialidad de oftalmología en atención primaria, acercando esta especialidad a la población, a la comunidad, y también permitiendo hacer un trabajo mucho mayor en lo que tiene que ver con la prevención y la promoción de salud visual.
y eso se dio de manera natural, sin que apareciera ningún programa ni ninguna normativa. De manera natural empezaron a emerger las unidades y empezaron a trabajar en distintas áreas y que no solamente se abarcó lo que es visiorefracción, sino que también se comenzaron a evaluar otras enfermedades que son muy prevalentes y que son de altísimo impacto en la salud visual. Dentro de lo que podemos mencionar en este caso es el glaucoma, pero también el glaucoma es emblemático dentro del ámbito de las guapo, pero también podemos mencionar las de los trastornos de mácula, ¿cierto? Las degeneraciones maculares asociadas a la edad, algunas otras retinopatías, el manejo de urgencias de tipo menor, lo que es la evaluación de fondo de ojo y también otras alteraciones que hemos podido ir atendiendo y cubriendo dentro de las unidades oftalmológicas. Y dentro de ese ámbito, el estudio de lo que es la superficie ocular ha sido secundario, ya no ha sido algo a lo cual las unidades le han dado prioridad, pero en los últimos años hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad. Para comenzar, eh, eh, después lo vamos a ir viendo, enfermedades como el glaucoma, o enfermedades crónicas como el lupus, como la artritis reumatoide, como la rosácea, como la diabetes y la hipertensión, son enfermedades que también afectan a la parte visual, no solamente dentro de lo que conocemos regularmente. Por ejemplo, la diabetes uno la asocia inmediatamente a retinopatía diabética, pero no se preocupa o no piensa en que también se genera una alteración de la primera capa de nuestro ojo, que es la lágrima. Además de eso, nosotros, como nos hemos preocupado principalmente en atención primaria de trabajar en lo que es la resolución de lo que es visiorefracción, ese ha sido nuestro principal foco, siendo que en realidad cuando las personas van a una consulta oftalmológica manifiestan un montón de síntomas y signos. Probablemente los que trabajan en atención primaria saben que llega una interconsulta y dice problemas para ver de cerca. Y cuando hablamos con la persona, finalmente es una conversación de 15 o 20 minutos en la cual la persona manifiesta un montón de signos y síntomas asociados a algún trastorno visual. Por otra parte, eh, esto nos ha permitido o nos ha dado una visión distinta y mucho más global, mucho más integral respecto a cómo tenemos que manejar el área de oftalmología. La alta cantidad y variedad de factores de riesgo de alteraciones de la salud visual, además que una población más demandante y más informada, y además a la necesidad natural de resolver las problemáticas de manera integral, ¿ya? Y de tratar de generar la menor cantidad de efectos secundarios y adversos ya dentro de nuestro trabajo, ha hecho que vayamos dando pasos, digamos, extras en nuestro trabajo. Probablemente recordaban que en las UAPO, en la unidad oftalmológica, los que han trabajado por muchos años, sabían que solamente las unidades estaban equipadas para lo que es visiorefracción, pero con el tiempo ya hay muchas unidades oftalmológicas que tienen un OCT, que tienen un campo visual computarizado, que tienen muchos equipamientos que la necesidad ha ido, digamos, o ha permitido que las unidades se equipen y que en el fondo se puedan generar y se puedan destinar mayores recursos para que las unidades tengan más equipamiento y a su vez una mayor cartera de servicios. Ahora, dentro de todos los factores de riesgo que podemos mencionar, ya dentro de la atención oftalmológica o la primera atención o la atención primaria, podemos mencionar varios. Dependiendo del lugar donde esté instalada una unidad oftalmológica o un hospital, ya tenemos el factor de riesgo, lo que es el clima. Aquí en Chile tenemos todos los climas habidos y por haber, todos los posibles, por lo tanto nos vamos a encontrar con distintas realidades ya del punto de vista de la superficie ocular. Condiciones laborales y ambientales. Tenemos sectores que son agrícolas, como en el cual yo vivo acá en la región de Ñuble, en la minería en el norte, lo que es la construcción, y lo que mencionaban Cristian y Daniel anteriormente, lo que es el uso de pantallas.
ya que es súper importante y que eso está muy en boga actualmente y por lo cual cada vez las personas consultan más no solo porque ven mal, sino por las molestias asociadas al uso de pantallas y también por los mitos y por mucha información que aparece en redes sociales respecto a cómo se deben utilizar las redes sociales, perdón, las pantallas y qué tan mal o qué tan dañinos son el celular y el computador. Por otra parte, es súper importante dentro de la evaluación de atención primaria eh, saber y tener claridad respecto a las enfermedades crónicas. ¿Qué ocurre con estas enfermedades crónicas? Y es súper importante cuando evaluamos a una persona, ¿ya? La anamnesis es clave, y eso para los estudiantes que están acá es muy importante la anamnesis, porque las enfermedades, muchas de las enfermedades, y de hecho la gran mayoría de las enfermedades crónicas, que son las más prevalentes dentro de la población chilena, tienen alguna relación, ¿ya? O, o en el camino o al correr en el correr del tiempo van a ir apareciendo molestias o sintomatologías asociadas a una alteración de superficie ocular. Es muy conocido las alteraciones dermatológicas como la rosácea que genera alteraciones, ¿ya? Tenemos la misma diabetes, enfermedades como la artritis, enfermedades como el síndrome de Sjögren, los tratamientos dentro del mundo de la psiquiatría, ya hay tratamientos, fármacos que como efecto secundario generan una alteración en la producción de lágrimas. Toda esa información es súper importante cuando estamos analizando a una persona, ¿ya? Y no solamente se trata de lentes, muchas veces a una persona le tomamos la visión y nuestra autorrefractometría parece normal, realizamos un estudio refractivo perfecto utilizando todas las técnicas y la persona aún así no ve bien. Podemos hacerle un campo visual y un OCT y no ve bien, cuando en realidad el problema está en la superficie ocular. Respecto a cómo nosotros, cómo en las unidades oftalmológicas se trabaja en esta área, lo que les comentaba, la anamnesis es un área súper importante, tremendamente importante para recabar todos los antecedentes posibles. Actualmente, la utilización de la ficha electrónica nos ha permitido tener una mayor precisión en la información que nos entregan los usuarios, debido a que ellos, por lo general, no suelen conocer los nombres de los medicamentos que toman y con mucho esfuerzo conocen las enfermedades que ellos tienen. ¿Ya? Y enfermedades crónicas que las han tenido por muchos años y muchas personas no saben cómo se llama la enfermedad y el tratamiento que está utilizando. ¿Ya? Entonces es súper importante tener esta información. Por otra parte, en las unidades, ¿cierto? Se realiza un examen refractivo completo, integral, ¿cierto? Se toma la presión ocular en el cual se utiliza, ¿cierto? La anestesia y la fluoresceína. Además de eso, realizamos la oftalmoscopía directa para evaluar el fondo de ojo, principalmente las arcadas, la papila y la mácula para ver alguna alteración o algún aspecto atípico del fondo de ojo. Y en esta área me quiero detener un poquitito, que tiene que ver con la evaluación del segmento anterior. Es muy importante ya hacer una evaluación desde las pestañas hacia adentro, absolutamente todas las estructuras que son parte del sistema visual del ojo y sus anexos. En este caso, es súper importante ver cómo están los párpados. ¿Están bien? ¿Están invertidos? ¿Están evertidos? ¿Están normal? ¿Existe una ptosis? ¿Ya? Las pestañas están alineadas. Hay una presencia de una distriquiasis. ¿Ya? El borde palpebral, cómo está, digamos, conformado respecto a la córnea. Las glándulas, en especial las glándulas de meibomio, que si bien existen equipos que son especializados, que las estudian, nos permiten ver cómo están sus condiciones, también a una evaluación directa de lámpara mandíbula es posible evaluarlas. ¿Ya? Cómo está la conjuntiva, la córnea, el menisco lagrimal. En este caso, es súper importante saber que si bien digamos, la córnea, cuando la persona tiene una alteración corneal, esa ya es más dolorosa, es más sintomática, también alteraciones conjuntivales a largo plazo, el pesquisarlas a tiempo nos va a permitir que no llegue finalmente a una alteración a nivel de la córnea. ¿Ya? Y obviamente tenemos este estudio, digamos, para poder hacer la evaluación de la superficie ocular, tenemos el break-up time y el test de Schirmer, que son nuestras armas con las que contamos principalmente en atención primaria para poder evaluar. De hecho, yo podría decir que el test de Schirmer no todos quizás cuentan con esa posibilidad o no todos lo hacen.
pero son las pocas herramientas con las que contamos en atención primaria para poder hacer una evaluación integral. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro del mundo de las unidades oftalmológicas nos han aparecido una problemática que es muy importante y que tiene que ver con los fármacos. Ya las unidades oftalmológicas se preocuparon muchísimo en cubrir el glaucoma principalmente, así como se cubren otras enfermedades, ¿cierto? Otros trastornos, especialmente infecciones o cuadros inflamatorios alérgicos, pero el principal, el que se ha puesto foco en las guapos es el glaucoma. Y dentro de eso, es súper importante mencionar que el glaucoma hay muchos de sus fármacos que tienen efectos secundarios, ¿ya? Y adversos. Y uno de los que también, una de las cosas que más hemos ido conociendo en los últimos años es la presencia de los preservantes dentro de los fármacos. Y es súper importante que las unidades oftalmológicas comiencen a preocuparse no solo de los recursos, de qué es lo que tengo, sino la calidad de los fármacos que tengo. ¿Por qué? Porque ocurre muchísimo y lo hemos ido viendo durante el tiempo, que muchas personas que tienen glaucoma dejan su tratamiento por los efectos adversos y secundarios que lo genera. ¿Ya? Entonces es súper importante tener colirios antiglaucomatosos, ya que sean de buena calidad, que estén libres de preservantes para poder tener un buen resultado finalmente con estas personas y que no avance su enfermedad. Por lo tanto, es súper importante que tengamos en este caso claridad al momento de la evaluación, ¿ya? De un control de glaucoma, también saber si la persona está utilizando bien su fármaco, si le está generando algún problema, alguna molestia, para que obviamente lo pueda utilizar de buena manera y si es necesario, el médico oftalmólogo puede hacer algún cambio en el tratamiento para que no, digamos, no pueda utilizarlo sin problema y pueda cumplir. Por otra parte, también tenemos los antibióticos, los antiinflamatorios y también los mismos lubricantes que también algunos cuentan eh, em, con preservantes. Entonces es súper importante que el arsenal farmacológico con el que cuentan las unidades, en este caso no solo se preocupen por los recursos o el valor, sino también la calidad, sino digamos, qué preservantes tiene, ya cómo se utiliza, para que puedan ser de utilidad y tengamos finalmente un buen resultado. En este punto, digamos, es súper importante cómo podemos hacer eso, ¿ya? Existen probablemente algunas unidades con las cuales el tecnólogo médico, el médico oftalmólogo, junto con los químicos farmacéuticos comunales, trabajan en la elaboración de las licitaciones públicas en las cuales se adquieren y se compran fármacos. Eso es súper importante que se trabaje de manera conjunta para que todos conozcan y sepan cuáles son las mejores opciones para poder tener un buen arsenal farmacológico. Ya las especificaciones técnicas, ya los fármacos, cuáles son los que están libres de preservantes, agregar fármacos compuestos, ya que permita que la persona tenga que usar menos fármacos o menos cantidad de veces en el día para sus tratamientos. ¿Ya? Además, integrar evidencia científica a las especificaciones técnicas para que se pueda sustentar o solventar un proceso de licitación. Ustedes saben que un proceso de licitación pública no puedo colocar lo que yo quiera, sino que tiene que estar todo muy bien justificado, ¿ya? Y obviamente si tenemos problemas con los fármacos, tenemos que notificarlo en nuestro departamento de salud, notificar en el mismo sistema de mercado público, notificar al servicio de salud cuando contamos con fármacos que tienen efectos secundarios y adversos para tratar de evitar su uso y su elección a nivel de las licitaciones públicas. Finalmente, como discusión y análisis, lo dejo abierto para que todos lo piensen y lo analicen durante la semana con sus compañeros, con sus colegas. ¿Es posible seguir equipando el sistema para la evaluación de superficie ocular? ¿Ya? ¿Es posible que tengamos los equipos que nos mostraba Daniela, por ejemplo? ¿Es posible mejorar la gestión del arsenal farmacológico con lo que cuentan las WAPO? ¿Ya? ¿Es posible hacerlo a nivel local? ¿Es posible tener un manejo de usuarios con enfermedades de superficie ocular tal como se ha realizado con el glaucoma? ¿Ya? Es posible que podamos tener personas que tienen ojos secos a los cuales podamos hacer seguimiento, tratamientos y estudios tan profundos como en el glaucoma. ¿Será posible en los próximos años dentro de las unidades? Y finalmente, ¿estamos preparados para enfrentar los próximos desafíos de la oftalmología? Se deja abierta esta pregunta para el análisis. Creo que las WAPO han logrado resolver muchas cosas,
pero se viene todavía una avalancha de problemas asociados a lo que es los trastornos de superficie ocular y principalmente el uso de pantalla y la nueva realidad mundial. Se lo dejo abierto y muchas gracias. Excelente, Cristian. Muchas gracias por tu presentación. Felicitaciones. Interesante el final, en términos de salud pública, ¿cierto? Chile se encuentra a lo mejor con ciertos niveles buenos de ceguera, de prevención de la ceguera. Por lo tanto, el enfoque a lo mejor podría irse a mejorar la salud visual en términos de calidad, porque con todos los dispositivos y las políticas públicas estaríamos con cierto buen nivel dentro de Latinoamérica de la prevención de la ceguera, ¿cierto? Con la buena ayuda de las WAPOS, por ejemplo. Bien, hay muchas preguntas, vamos a comenzar. Antes sí quería hacer una salvedad, ya que hay muchas preguntas que están asociadas al tratamiento. Recordar que el ojo seco, si es una patología, el tratamiento lo hace el médico oftalmólogo, es resorte del médico oftalmólogo. Nosotros los tecnólogos médicos hacemos un apoyo diagnóstico, con exámenes, entregamos información de lo que está pasando en el paciente y el médico trata, ya que hay muchas preguntas que están relacionadas al tratamiento y creo que por una cuestión de la cantidad de preguntas vamos a omitirlas. De todas maneras, en las WAPOS, entendiendo de que el médico a lo mejor se dedica a patología, uno podría llegar a ciertos acuerdos de funcionamiento en la unidad en donde el médico llega a un acuerdo, una supervisión, que el tecnólogo pueda ir indicando o supervisando o controlando a pacientes que tengan esta patología del ojo seco. Por supuesto que además es muy personalizada, ya escuchamos a los expositores que se habla de patologías mórbidas que podrían ocasionar ojo seco o sistémicas como la diabetes o locales como el glaucoma, que como consecuencia indirecta del uso de lágrimas o de gotas antiglaucomatosas puede desarrollar un ojo seco. Por lo tanto, el tratamiento siempre va a ser personalizado en estos casos. Bien, una de las primeras preguntas que aparece es alguien de Concepción, ahí de nuestra tierra, decía... con, La tengo acá, esa es de Patricio Puga, la que dice saludos de sí, Concepción. sí, que con tanta pregunta estoy Sí. como con Yo mucho... la leo. Dale, Dice, porfa, gracias, Cristian. mi duda es si existe alguna relación entre el uso de pantalla y la cantidad de síntomas de ojo seco. Es decir, a cierta cantidad de horas frente a pantalla, ¿existe algún nivel de síntomas de ojo seco? Me voy a responder un poco esta pregunta. Claro, en los estudios que hicimos con Daniela, claro, lo que en algún momento queríamos intentar hacer era determinar a lo mejor un punto de corte y que nos permitiera hacer alguna recomendación, donde uno pudiese decir, ¿sabes qué? Usar más de 10 horas o tener un uso mayor de 8 horas de pantalla aumenta la sintomatología de ojo seco. Uno de los problemas que tuvimos con el estudio es que es difícil realizar ese corte porque en general el uso de horas de pantalla en las personas, en algunos casos, incluso es mayor a 12 horas. Si es que mezclamos todas las pantallas, obviamente si es que mezclamos el uso de computador, el uso de celular, de tablet, etc. Entonces es difícil tener un punto de corte. Sí existe una recomendación que idealmente, obviamente, no existe un uso mayor a 8 horas, pero tener un punto de corte donde se relacione y que exista una correlación tan así, no. Lo que sí sabemos y lo que sí pudimos comprobar es que a mayor uso de horas aumentan los síntomas de ojo seco, pero generar ese punto de corte es difícil. Lo mismo con respecto al uso de mascarilla. Más abajo había una pregunta similar. Lo que se pueden hacer son recomendaciones. O sea, con respecto al uso de pantalla, ¿cierto? Está la recomendación de hacer pausas cada 20 minutos. En el uso de mascarillas, en ese estudio se recomendó hacer pausas después de 2 horas del uso de mascarilla, lo cual obviamente, no sé, pues, por ejemplo, en personal médico es muy, muy complejo.
Pero claro, es difícil establecer un punto de corte que uno diga, ya, ¿sabes qué? A tal número de horas hacia arriba aumentan los síntomas y a tal número de horas disminuyen. Eh, Eso no fue posible y no ha sido posible en los estudios, porque el uso de horas de pantalla es muy amplio, y también porque uno puede entender que, por ejemplo, una persona que usa 3 horas de pantalla y pasa a utilizar, no sé, 10 horas de pantalla, o 9, casi triplica el uso que tenía anteriormente. En cambio, una persona que a lo mejor pasa de 8 a 10 horas, el aumento o la variación que tiene de uso de pantalla no es tan significativo. Por lo tanto, ahí influyen muchas cosas, no solamente el tiempo, sino que ver la diferencia o el incremento que tuvo antes después. Gracias, Cristian. Otra pregunta que hace acá Álvaro, perdón, sí. Em, sí. ¿Qué otros dispositivos? En definitiva, yo estoy resumiendo porque hay muchas preguntas. ¿Con qué otra manera se puede tratar el ojo seco si no es solo con lágrima artificial? Quizá ahí Daniel a lo mejor puede ayudar a responder. Yo alcancé a ver una pregunta de Claudia Espinosa, que dice, ¿existirá algún estudio o tratamiento que se enfoque en la Exacto. mejoría de la calidad de la lágrima, más que suplir con lágrimas artificiales y evitar un futuro en el uso de esta? Como bien dice Gabriel, el tema de la prescripción de tratamiento depende del médico oftalmólogo, ¿ya? Sin embargo, existen tratamientos hoy en día que están enfocados a la mejoría de la calidad, que va a depender de la estimulación de las glándulas de meiomio. Ya hay que recordar que la lágrima principalmente se produce por 3 estructuras, que es la glándula lágrima principal, las células caliciformes conjuntivales y las glándulas de meiomio, que son las únicas que en este momento nosotros podemos estimular a través de tratamientos físicos. En ese sentido existen distintos dispositivos, está la luz pulsada, está el MyBot Thermoflow, que permite hacer un drenaje de las glándulas, el iLux, que es el último equipo que se compró que también hace un drenaje más invasivo. Todo esto va a depender, obviamente, primero que el paciente tenga glándulas, que justifique que podamos hacer esa mejoría. Y segundo, el nivel de producción, ya sea de la calidad del meibum y la cantidad de glándulas que están secretando. Si tengo una glándula que está obstruida, que está queratinizado el ducto. Entonces, son temas, ahí, eso es lo que te decía Gabriel, es un tema un poquito más largo, pero existen terapias en clínica y existen terapias para la casa, como la aplicación de calor local, a través de estos antifaces que se calientan y permiten mantener el funcionamiento y un poco hacer en el fondo el trabajo para que no se atrofien estas glándulas a temprana edad. Por eso es súper importante evaluarlas, tanto morfológicamente a través de la mamografía como funcionalmente a través de la lámpara hendidura. Perfecto, Dani. Otra pregunta que a lo mejor va a Cristian. En estos estudios que se hicieron en 2019-2020, que han confirmado el aumento de sintomatología asociado al ojo seco y el teletrabajo, la pregunta que hace Álvaro es si se mantiene la misma distribución en casos por edad o hay algún cambio relacionado a eso, a la edad. Bueno, nosotros hicimos 2 estudios, uno que eran estudiantes, por lo tanto, obviamente ahí el efecto de la edad no lo pudimos ver mucho porque era generalmente un grupo de edad más acotado. En el que era el relacionado al teletrabajo, ahí el grupo de edad era un poco más amplio. Y bueno, la edad en general, siempre a mayor edad hay mayor sintomatología, pero lo que encontramos en el estudio era algo muy contradictorio, es que en general a mayor edad también disminuye las horas de uso de pantalla. O sea, en general cuando uno se va a pacientes sobre 55 años o 60 no usan tanta celular, no tienen un mayor uso como la gente de 20 o menos, que puede estar en el computador una noche entera, etcétera. Por lo tanto, pasaba un efecto que en general encontrábamos que la población joven tenía mayor sintomatología que pacientes pasados los 60 años, pero obviamente menor que a lo mejor pacientes que rondeaban los 40 años. Por lo tanto, en general, hay un efecto de la edad que se ha visto, pero cuando uno se para por la edad y el uso de pantalla, como los pacientes mayores de 60 tienden a tener un menor uso de pantalla en general, encontramos que tenían menos síntomas que pacientes o población más joven.
Súper claro, Cristian, gracias. Otra pregunta que hace Mario Reyes sobre si han tenido la posibilidad de utilizar el sistema LacriDiag y LacriSystem para el manejo y tratamiento del ojo seco. Dani, yo no conozco esos conceptos, no sé si tú los conoces. Yo el LacriDiag no lo he probado. O se te cortó, o por lo menos yo la escuché con interferencia. Sí, creo que se pegó, Dani. Sí, Ahora sí volvió el audio. que uno lo que No, hace. está con problemas de internet. Bueno, después retomamos esa pregunta. Cristian Sandoval, preguntan también alguna lágrima que recomiende para la licitación que tenga menos, que sea con las 3B, preguntan acá, que sea buena, bonita, barata, que no tenga tanto efecto adverso por su preservante. Bien. No, aquí, mire, la verdad que hay algunos, yo los he visto a investigar un poquitito, la verdad que hay algunos laboratorios que ya están trabajando, especialmente algunos que están trabajando mucho en los últimos 2 años en, en el uso de lubricantes sin cloruro de benzalconio principalmente. Y en realidad no podría yo decir una marca ni en específico, no mencionar, no quiero mencionar ninguna en específico, pero sí en este caso para las licitaciones públicas ya hay que atreverse en las bases colocar qué es lo que se solicita sin preservante o sin cloruro de benzalconio, eso se puede hacer. Y, y eso, no en todos los, porque a ver, porque en el arsenal farmacológico tenemos distintos tipos de fármacos. En el caso del glaucoma son varios. Los antibióticos, en algunos casos, las guapas que pueden comprar antibióticos compran de distinto tipo o antiinflamatorios de distinto tipo, lubricantes de distinto tipo. Hay unidades que trabajan con lubricantes más acuosos y otros más espesos, de tipo gel. Eh, en este caso, lo que es lubricante, ya como está el mercado actualmente, se pueden colocar eh, lubricantes sin cloruro de benzalconio como parte de las bases técnicas y van a tener oferentes. Eso ya actualmente se puede asegurar. El tema es que, claro, hay algunas que tienen precios que son muy altos. Sin embargo, lo que se está observando en las licitaciones públicas, distintas licitaciones en distintas partes del país, es que los precios están mucho más accesibles que hace 2 años atrás, al menos. Por lo tanto, creo yo que más que irnos hacia una marca en específico, una empresa en específico, es atreverse a eh, en algunos tipos de fármacos o de arsenal, en las bases técnicas, exigir una mayor calidad. Gracias, Cristian. También una pregunta que va de la mano ahí que le hace Sebastián, que en cuanto a esas licitaciones para la farmacología de APS, según tu experiencia, ¿cuánto se demoraría y cuáles serían las limitaciones? Porque es verdad que en la APS es como todo muy normado, hay que seguir ciertos lineamientos. Entonces pregunta ahí, en relación al tiempo, Sebastián Ramos pregunta cuánto se demoraría y cuáles serían las limitantes. Quizás a lo mejor algo mencionaste en tu respuesta, no sé si reforzarlo ahora. Respecto al tiempo ¿cuál la pregunta? ¿El tiempo sería Mira, dice, en relación del proceso? dice, lo voy a leer textual, en relación a las licitaciones para mejorar la calidad de la farmacología en APS, ¿cuánto se demoraría y cuáles serían las limitaciones? A No ver, tengo más datos. ya. A ver, digamos, irnos en todas las opciones. Las licitaciones públicas, por lo general, existe un periodo de prelicitación en el cual hay que preparar las fases, que eso tiene que ser en conjunto con el médico oftalmólogo que trabaja en la unidad o con el médico oftalmólogo que sea referente de la, de los jefes de servicio, ¿cierto? Si trabaja en un hospital o digamos, que sea parte de la red.
en conjunto con el químico farmacéutico también para tratar de que las bases técnicas no incurran ninguna falta de tipo legal y que vaya a generar una objeción a nivel de la licitación pública. Posteriormente, las licitaciones, por lo general, todo el proceso demora un mes y medio, desde el momento que se ingresa hasta que cierra la licitación. La etapa de evaluación también tiene que quedar muy clara, y eso de las bases técnicas tiene que quedar, para que también al momento de la evaluación de las licitaciones, de las propuestas de las empresas, sea más fácil evaluar. Tiene que haber criterios muy claros, muy definidos en cuanto al porcentaje, o sea, qué valor tiene el precio, ¿ya? ¿Qué valor tiene si cuenta o no con preservantes? Digamos, qué valor le damos al periodo de entrega de los fármacos? Por lo general, las empresas suelen estar entregando fármacos rápidamente, o sea, en menos de una semana al pedir, al hacer una solicitud, en 5 días, cuando se piden stocks grandes, llegan rápido, a no ser que una empresa, en algunos casos también pasa, de que están sin stock. Nos ha ocurrido. ¿Ya? Pero Perfecto. eso también es algo que dentro de las bases se tiene que informar. O sea, también se tiene que exigir que las empresas tengan un stock mínimo y que sepan que durante el año se va a pedir un mínimo de fármacos y la empresa tiene que cumplir con eso. Bien, perfecto. Gracias, Cristian. Una pregunta a Daniela Salinas. ¿Cree que debiese potenciarse el estudio de la superficie ocular en las guapos, eh, mirando y considerando la relación costo-efectividad? ¿Será tan conveniente? Esa es la pregunta. No sé si la Dani habrá recuperado el Sí, soporte apagué la técnico. cámara para ver si se escucha. Súper. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien hasta el momento. Yo creo que la pregunta lo responde qué tan prevalente es. Creo que si eso se lo traspasa al paciente, te aseguro que el paciente que está con síntomas te va a decir que sí. Es súper importante diagnosticar a estos pacientes para hacerle un tratamiento adecuado. Ahora, no todos los pacientes Pucha, se nos fue de nuevo la Dani. Dani, ¿estás ahí? molestos que tengan. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. No, Ya. no todos los Que no pacientes y ahí te solamente, cortaste. ya, que es importante porque tiene repercusiones. Estamos hablando no solamente de que tenga el ojo seco y se acabó el tema, tiene repercusiones a nivel, como decía Cristian, en los pacientes que tienen glaucoma, tiene repercusión en los pacientes que se van a someter o que se sometieron a cirugía refractiva, tiene un rol importante en la decisión del lente intraocular que se le ponga a un paciente que se va a operar en cirugía de catarata. A la lágrima, generalmente la superficie ocular le toma muy en cuenta hasta que falla. Y eso hay que sumarle las complicaciones per se de la calidad de vida del paciente. Y con prevalencias que están cercanas al 50-75% de la población, me parece que es vital prestarle la atención que corresponde al estudio de la superficie ocular. Ahora, ¿qué tan complejo? Esa es la tarea que ahí cada uno va a tener que verlo, y creo que ahí Cristian Sandoval contestó bastante y contextualizó súper bien la importancia que tiene. Excelente, gracias Dani. Bueno, aprovechando ahí tu buena señal, para seguir con otra pregunta, manda felicitaciones Germán, el colega. Eh, y la pregunta para ti, Dani, es, ¿cuál crees tú que sería el equipo que podría darnos una mejor evaluación de la superficie lagrimal, el más completo posible, el que puede tener una mejor... arrojarnos más información del estado de la superficie ocular? ¿Cuál crees tú que puede ser? Ya, mira, en esa perspectiva, los equipos aportan harta información, pero es información que es complementaria al estudio clínico con lámpara hendidura. Si yo no tomo fotografía y mido parámetros, pero no tengo el contexto de la evaluación de la superficie que comentaba Cristian Sandoval, puedo estar mal interpretando la mayoría de las cosas que yo mida. Las dos cosas más importantes que otorgan estos dispositivos son dos: la memografía y la medición del tiempo de ruptura lagrimal no invasivo.
Tiempo de ruptura lagrimal no invasiva es importante porque yo no intervengo al paciente poniendo ni fluoresceína, ni suero. Algunos médicos incluso lo hacen con proparacaína, que al tener cloruro de benzalconio, que es un detergente, irrumpe la capa lipídica. Ya estoy alterando. Ahora, como todo equipo, y siempre se los cuento a los alumnos cuando pasan, se equivocan. Por tanto, si uno no revisa, puede estar malinterpretando la información. La medición de la ruptura no invasiva es súper importante que uno revise las mediciones. Y para mi gusto son los dos parámetros que son vitales que tengan los equipos. El resto, enrojecimiento, menisco, si uno pierde el contexto de la lámpara de hendidura, no aporta mucha información. Excelente, gracias Dani. Y yo creo que vamos a terminar con las últimas dos preguntas. Una pregunta que es bastante controversial, de hecho, el famoso filtro azul. Ya hace poco se le publicado un paper que hablaba del famoso filtro azul. A lo mejor Cristian Segovia podría ayudar a respondernos. Y la pregunta es bien amplia, si es que el filtro azul ayuda, y ya que, bueno, ahí habla de la utilidad para combatir el espectro de alguna longitud de onda en las pantallas, ¿cierto? Eso. Sí, bueno, ahora último, y bueno, han salido varios estudios que han demostrado que en verdad no hay ninguna prueba o ningún estudio científico que pueda decir que este antirreflejo de luz azul sea mejor que otro, causa menos molestia. Por lo tanto, es una opinión muy personal, ¿eh? Yo creo que se basa más en algo comercial que en algo que finalmente va a ayudar al paciente. Yo igual trabajo en Guapo y en general también hacemos licitaciones con óptica, y claro, obviamente siempre ofrecen, no sé, pues, antirreflejo normal, el tema del filtro azul, y si uno ve finalmente costo-beneficio, porque de repente el costo extra de un filtro azul es casi el doble que, no sé, porque un antirreflejo normal, por ejemplo, y en verdad el costo-beneficio no se justifica. Ya hay varios estudios que comprueban que el filtro azul no causa como ningún efecto distinto a un filtro normal. Así es, gracias Cristian. Y la última pregunta es, quizás, no sé a quién podría ir dirigida, la pregunta bien amplia es, ¿habrá alguna recomendación entonces en cuanto a temperatura y humedad para recomendar a las personas que estén en un ambiente saludable en términos de la superficie ocular para evitar molestias astenópicas? A lo mejor, quizás, Cristian. Sí, bueno, Daniela también. Dani, ¿tú querías responder? Si quieres, parte tú. Y sería la última pregunta. Sí, mira, yo en lo particular, en general, Chile es un ambiente bien complejo. Nosotros tenemos ojos secos a largo de todo Chile por condiciones ambientales distintas. Efectivamente, la humedad es un factor importante. Hay un subgrupo de pacientes en los cuales nosotros les recomendamos modificadores de la habitación. No todos refieren molestias frente a la sequedad, hay algunos que tienen molestias particulares y hay que verlo caso a caso. ¿Cuáles son las condiciones ambientales? No sabría valores de cohorte, pero sí el humidificador es una de las herramientas ambientales que uno le puede recomendar a los pacientes. Y también hay algunos pacientes más severos que usan cámaras húmedas, que también son para la casa como tratamiento paliativo. Sí, en general, bueno, complementando un poco eso, una condición como óptima para la superficie ocular es difícil como generarla. Y como mencionaba Daniela, claro, a lo largo de todo Chile eh, existen diferentes ambientes, y claro, uno podría pensar que puede ser que la prevalencia sea estacional, o sea que a lo mejor en ambiente o en verano, cuando la condición es muy, muy seca, aumente la sintomatología de ojo seco y a lo mejor disminuye en el invierno, pero obviamente en el invierno las condiciones dentro del hogar son más secas porque uno obviamente tiene calefacción, etc. Entonces, es difícil dar como una variación climática o un tipo de clima que fuese el más óptimo. Y también una de las cosas importantes de considerar que acá existen otros tipos de exámenes, como la sensibilidad corneal, que también se puede evaluar, y obviamente la sensibilidad corneal está relacionada a la sintomatología que pueda presentar el paciente. O sea, hay pacientes que pueden estar en ambiente muy, muy seco y no tener ninguna sintomatología, y otros pacientes estar en un ambiente normal y tener muchos síntomas asociados a la sensibilidad corneal, a la existencia de daño neuropático,
que son cosas que obviamente no hablamos en esta presentación. Perfecto, gracias chicos. Bueno, otra de las cosas también que aparecía en el chat eran muchas felicitaciones a los presentadores, gestos de agradecimiento, así que transmito también eso. Bueno, y tomarme de lo último que comentaron Daniela y Cristian en relación a la geografía, que también lo mencionó Sandoval. La geografía de Chile hace que los pacientes por molestias de ojos secos sean distintas o pudiesen ser distintas en el norte comparado con el centro y comparado con el sur, o en la costa y sectores precordilleranos. Por lo tanto, la invitación que les quiero hacer para aquellos tecnólogos que estén, o tecnólogas que estén en lugares quizás más extremos, sería interesante que observen, o si ya lo están haciendo, que observen la presentación clínica de ojo seco y a lo mejor unirse a nuestro equipo para que nuestro curso, eventualmente, no sabemos cuándo, dependiendo de las condiciones sanitarias, ¿cierto?, podamos sumar esa observación, que sería muy interesante saber qué pasa con el ojo seco, cuáles son las sintomatologías o la observación en lámpara hendidura del ojo seco, por ejemplo, en el norte, si hay algún colega que esté trabajando muy al norte de nuestro país, o en lugares extremos. Bienvenido sería entonces para aportar acá a nuestro equipo para el curso que estaríamos haciendo, no sabemos cuándo. Bien, vamos entonces a la última parte, que es el sorteo. Hay algunos premios, yo aquí les voy a mostrar un poco las características, ya con esto terminamos, ya es tarde, así que con esto estaríamos listos. Bueno, gracias a la gentileza entonces de Qualitech Ingeniería, nos otorgan unos antifaz térmicos para el tratamiento de la difusión de glándulas de meibomio, ahí me equivoqué con la palabra, meibomio, y otro adaptador de imágenes que lo presentó Daniela, que va en el smartphone, muy interesante. También farmacias TEA,